gracias. A ver, en esta audiencia de reconocimiento por parte de nuestros victimarios, en el marco de la justicia restaurativa, yo quiero saludar en primer lugar a las víctimas que no están aquí, que están muy lejos, abandonadas por el Estado, que no han sido el centro de este proceso de paz tan débil como vamos, a las víctimas que están acá, un saludo muy cordial, igualmente a la sala de reconocimiento, a los magistrados, al señor presidente de la JEP, al señor procurador, a todos los medios de comunicaciones nacionales e internacionales. Saludar, por supuesto, a mis victimarios, a quien un don gratuito que otorga individualmente la víctima a los victimarios, perdoné, y muchos hemos perdonado. Perdoné porque consideramos o considero de que seguir con odios, o nosotros seguir con odios, es estar todavía secuestrado mentalmente. De tal manera, como víctima del grupo guerrillero por extorsión. De tal manera que nosotros estamos aquí presentes porque, como me decía al oído, me reiteraba en esas tertulias Gabriel García Márquez, me decía: Liscano, la primer víctima de la violencia es la verdad. Nosotros estamos aquí, obvio, el reconocimiento, el perdón muy importante, la justicia restaurativa muy importante. Pero las víctimas, y muy importante porque obviamente obtiene unos beneficios comparativos en el acuerdo de paz que nosotros apoyamos. Pero que lo que queremos es conocer la verdad. La verdad que muchas y todas casi las víctimas están deseosas. ¿Qué pasó con mi ser querido desaparecido? ¿Qué pasó? Esa verdad la tenemos que conocer. Y yo les pido y le pedimos a los victimarios, nuestros carceleros, ustedes, mandos medios, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Hay que ir hasta el fondo para conocer la verdad. La verdad única no existe, existen las verdades y las verdades las tienen ustedes y los mandos medios. Por ejemplo, algo que nos ha llamado poderosamente la atención, voy a ser breve, y es que vimos la mayoría que hemos interactuado en eventos, como niños que ustedes se llevaron a la guerra, fueron asesinados. Por ejemplo, el caso particular de un niño Comidita de 14 años cuyo fusil AK-47 era más grande, que en su ignorancia me decía camarada, y el comandante lo regañaba y lo castigaba. Trató de huir, le decían Comidita porque se comía el arroz crudo y el aceite. Trató de huir y lo degollaron. ¿Qué pasa con esos niños? Eso es lo que queremos también conocer porque nos impactó. ¿Qué pasó con estos 3 niños milicianos que se llevaron y los fusilaron cuando decía
uno le decía, no, a esta niña Natalia le decía, iban a fusilar a su hermano, fusíleme a mí primero, decía la niña de 14 años, porque yo no soy capaz de ver a mi hermano que lo fusilen. La verdad es que la narración le da sentido al dolor, y esa narrativa de las víctimas son las que nosotros y ustedes deben conocer. Ya para ir terminando, de acuerdo, porque muchos compañeros se van a referir a otros temas, pero sí quiero decirles que nos digan la verdad. El perdón, hemos perdonado, obviamente, pero eso no quiere decir que no haya justicia. Reclamamos justicia, y la justicia empieza por la verdad en todos los conflictos armados y en todos donde ha llegado la paz. La paz, como decía José Martí, filósofo español, es escasa porque es menos glorioso que la guerra. Por eso queremos la paz, queremos que este gobierno que llega ayude al diálogo, porque no hay nada por fuera del lenguaje, está la palabra. Y yo que sí la tuve escasa, que tuve que darle clase a los árboles porque estaba solo y simular un salón de clase para poder interactuar y recuperar la palabra. También quiero que aquí hay unos reclamos que ustedes ayuden a buscar, porque todavía somos amenazados, que la JEP ayude. Hay alianzas entre los paramilitares y algunos disidentes que aún nos siguen amenazando y estamos corriendo graves peligros. Muchas gracias. Yo sí tengo pruebas de que en mi secuestro hubo un tercero, hubo terceros, ¿cierto? Quisiera que Rubín Morro, quien fue el que me secuestró por orden de él y tuve el diálogo inicial el día de mi secuestro, pues respondiera a eso. No sé si tendré otra oportunidad en el proceso para preguntar específicamente y dar las circunstancias de pruebas de que ese frente o ese frente Aurelio Rodríguez sí tenía alianzas con la clase política que había tradicional. Muy importante, señor Óscar Tulio. Esa, tengo las pruebas, las tengo. Va a haber, vamos a tener una diligencia con ellos. Perdón, magistrada. Y están libres los autores intelectuales de mi secuestro. Muy buenos días, señora magistrada. Un saludo especial a las 9.294, a los 9.294.225 víctimas del conflicto armado registradas en la Unidad Nacional para las Víctimas, de las cuales son 3.142.433 víctimas de las FARC. A todos los asistentes, a la comunidad internacional, ruego me permita estar de pie, es que llevo 2 horas sentado y… Sí, ¿sí? Le pregunto a los de comunicaciones cómo están cubriendo a los demás, creo que él puede que les tape la vista, pero adelante. Bueno. Señor, Colombia no entiende que, y hablo del ciudadano de a pie, que la JEP es un organismo de justicia diferente a la justicia ordinaria, que es una justicia transicional para pasar de un estado de guerra a la paz. Entonces tampoco entiende mucho el papel de la JEP, y este proceso ha sido visto como un proceso donde ha reinado la impunidad, como un proceso donde se acordó en La Habana una serie de privilegios
y muchas cosas más. Yo quiero decir que yo he venido acá como víctima a hablar desde el perdón. Yo salí después de 7 años de secuestro a hablar de paz y de reconciliación. Yo trabajé y salí a las calles en favor del sí en el plebiscito por la paz. Yo he sido un defensor de la JEP, pero no puedo desconocer unas realidades. El acuerdo tiene unas deficiencias. Y estamos viviendo un momento histórico donde hay que corregir muchas deficiencias, no solamente en la parte social, sino en la justicia, que es un componente tan importante para la sociedad colombiana. Entonces yo quiero dividir el escaso tiempo que tengo, porque voy en 2 momentos, tal como lo hacía en la selva, cuando me daban 3 minutos para las pruebas de supervivencia, sacaba 1 minuto y medio para un mensaje, una reflexión, y otro 1 minuto y medio para dirigirme a mi familia. Ahora yo creo que esta audiencia, doctor Eduardo Cifuentes, doctora Lemaitre, ustedes lo decían, es una manera nueva de hacer justicia, que la sociedad no entiende. Usted decía, los victimarios están dispuestos a redimir a las víctimas. Usted decía, señor representante del Ministerio Público, que han reivindicado la dignidad de las víctimas. Yo tengo unas observaciones sobre esas 3 afirmaciones. La primera es que esta audiencia es supremamente importante para la sociedad colombiana, para la puesta en marcha del acuerdo, no solamente por los componentes de verdad, de justicia que estamos reclamando las víctimas, sino porque tiene que diferenciarse de las audiencias ordinarias en la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción ordinaria, los victimarios van, reconocen la culpa y obtienen unos privilegios. Eso tiene que ser distinto. Por eso yo quiero empezar reconociendo el componente ético que ustedes, como victimarios, están dándole a esta audiencia, y nosotros las víctimas también no podemos quedarnos atrás. Por eso quiero, con tu permiso, Oscar Tulio, recordar algunas palabras o reflexiones de tu ensayo sobre el perdón, que te sirvió de tesis de grado. Allí mi compañero citaba a Derrida. Derrida hablaba de una dimensión política del perdón. Quizá por eso en los recientes días se puso el tema del perdón social. Pero también tenemos que recordar que el perdón envuelve e involucra tanto al victimario como a la víctima. Y no basta solamente pedir perdón. Y eso para los magistrados y para la necesidad de hacer ajustes al acuerdo. ¿De dónde acá, en nombre de la justicia restaurativa, estamos borrando de un solo brochazo el componente de la reparación económica para las víctimas? ¿De dónde acá se está pensando que a estos millones y millones de desplazados o víctimas de cualquier hecho victimizante se les puede hablar de restauración cuando no ha podido retomar el proyecto de vida que fue truncada por el hecho victimizante? Los desplazados en su mayoría están en las grandes ciudades
Sus hijas no pudieron estudiar, terminaron los hijos a lo mejor de sicarios. Su vida se les tiró. Muchos de nosotros también. Gracias a Dios tuvimos una profesión y cómo ganarnos la vida, pero la gran mayoría de las víctimas están pasando mal. Y pasándola muy mal, y no hemos hecho nada por la reparación. Y esto de darle los 10, los 20 millones, pues no alcanza. Y aparte de ser reparado a 1.009.600.000 víctimas, por Dios. A este paso nos va a coger el año 2050 y no le hemos reparado a todas. Ustedes, como juristas, saben que desde los orígenes de la humanidad, el componente de la reparación fue importantísimo para las tribus. Un integrante de una familia causaba un daño y pagaba si fuera con chivos, con vacas, además del perdón delante del tribunal de sabios. Pero el componente económico no se quedaba acá. Yo lo digo con respeto porque no me consta, pero afuera se dice que en La Habana hubo una gigantesca operación de lavado de activos, que muchos de ustedes están llenos de plata y tienen plata en los bancos suizos y en los paraísos fiscales. Pero resulta que en el acuerdo no quedó la reparación económica. El acuerdo siempre es la reparación administrativa que hace la unidad de víctimas, que repito, ni en el 2050 va a alcanzar para hacer justicia. Estamos hablando del perdón. Les habla alguien que ha perdonado, repito, y que está hablando desde el perdón, pero que no puede soslayar las demandas de justicia y las demandas de verdad y las demandas de reparación que están haciendo las víctimas. Es dejarle solamente la responsabilidad de reparar al Estado y decir que no, es el gran obstáculo que tienen ustedes para alcanzar el perdón social. Derrida decía que el perdón tiene una dimensión política. Es que las víctimas unilateralmente ya perdonamos la gran mayoría. Yo perdoné al día siguiente porque yo no quería seguir secuestrado por el odio. Pero repito, si ustedes quieren que esta sociedad los perdone, tienen que pensar en la dimensión política del perdón de que habla Derrida. Y tienen que pensar en reparar a esas víctimas. Y usted decía que están los victimarios dispuestos, doctor Cifuentes, a reparar. Hasta ahora no conozco uno solo que hayan reparado. No han reparado una sola víctima. Usted decía que, doctora Cifuentes, que esta justicia tiene la modalidad distinta y nueva. Esa modalidad no puede cerrar las puertas a la reparación económica y borrar, repito, de un brochazo uno de los componentes más importantes. Pero eso no puede ser solamente crítico, sino constructivo. Hay que pensar en un ajuste al acuerdo de paz que permita realmente la reparación a las víctimas y donde ustedes no pasen de agache con esa reparación y contribuyan de verdad a esa reparación de las víctimas. Y digo de una vez, yo renuncio a esa reparación porque no lo estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para los millones de víctimas que están allá, ¿sí?, pasándola muy mal, mientras ustedes están viviendo sabroso en el Congreso. Eso a mí no me mortifica, porque yo sí entiendo, yo he estudiado el conflicto y soy defensor de la solución política del conflicto desde antes de que me secuestraran. Y sé que como actores políticos hicieron un acuerdo donde parte del acuerdo era ir a hacer política. Y quiero resaltar que es mucho más ético y se requiere mucho más valor estar aquí y pedir perdón y aceptar responsabilidades que estar cobardemente ordenando secuestros y ordenando asesinatos y ordenando masacres. Porque en Colombia ustedes, en nombre de la libertad, secuestraron, en nombre de la vida asesinaron, llenaron esta patria, al igual que los otros actores. Los paramilitares también, y también desde el Estado, esta patria se llenó de sangre. Y eso es injusto y tenemos que pensar en el futuro. Y tenemos que lograr la reconciliación a partir de lo que decía Oscar Tulio en ese libro,
Oscar Tulio hablaba de que solo el perdón a partir de la construcción de una narrativa del dolor que nos permita perdonar. Pero además de avanzar en ese perdón que es individual, se requiere una pedagogía cotidiana del perdón. Permanentemente estar perdonando, a ver si los hijos, los nietos, cuando ya no estemos sobre esta tierra, puedan vivir en una sociedad realmente comprometida con la convivencia pacífica. Allá tenemos que llegar algún día. Pero insisto en que ustedes no van a alcanzar jamás el perdón social si no contribuyen eficazmente a la reparación de esas víctimas que también merecen vivir sabroso. Yo quiero decirles finalmente, ahora ya entro en la parte jurídica, porque nos hablaron de que tenemos que hacer unas preguntas concretas. Y quiero referirme a el día 27. Yo decía, ustedes tienen una deuda enorme, además de la reparación a las víctimas, una deuda enorme con la verdad. En la primera versión que dio sobre el caso de los diputados del Valle, mintieron. Textualmente tengo aquí lo que dijeron, pero para no leerlo y más rápido, dijeron que un grupo comandado por una persona que había desertado, había ingresado al campamento y había atacado, y en un cruce de disparos murieron todos los diputados, ¿sí? Y menos Sigifredo López. Pero resulta que Sigifredo López estaba allí. Resulta que se pudo comprobar, no solamente por la versión que yo recogí durante año y medio que me tuvieron luego secuestrado, sino por un intercambio de correos, que aquí los tengo, entre integrantes del secretariado, que fue encontrado en el computador de Cano y que fue utilizado por los organismos de inteligencia del Estado para hacerme el segundo secuestro y ponerme preso como si yo perteneciera al grupo de victimarios y formara parte de las FARC. Cosa que tengo que referirme a esto ahorita. Pero entonces, las demandas de verdad nuestras las sintetizamos en que ustedes mintieron en un comunicado diciendo que en un grupo armado, que en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido habían muerto todos los diputados menos Sigifredo López. Eso es falso. Me tocó que demostrarlo en un documento que presentamos a la JEP el 27 de febrero del año 2020, después de que ustedes presentaron esa versión, que siguieron manteniendo, además de manera innecesaria, porque les basta reconocer y ya. No pasa nada, pero siguieron manteniendo, no sé con qué propósito, si tergiversar la verdad, pasar a la historia como héroes. No, es momentos de verdad y estamos hablando de una dimensión ética que requiere no solamente el perdón, sino la sociedad para que a través de la verdad nos encontremos. En ese comunicado mentiroso se plasmó una sombra de duda sobre Sigifredo. Y empezaron los programas de televisión a llevar gente que había desertado y a decir que Sigifredo se ha salvado seguramente era porque pertenecía a las FARC, que planeó el secuestro, y luego me pusieron preso. Si ustedes hubieran dicho la verdad en ese momento, no me hubieran puesto preso. Y eso acabó con mi vida. Fue tan doloroso y tan duro, a pesar de que sea menos tiempo, pero eso acabó con muchas cosas, porque es preferible morir en una selva como una víctima inocente y no tener libertad de los villanos. ¿Sí? Esa libertad no la quería yo y así me jodieron la vida. Ustedes callaron y tengo que reconocer aquí que solo un guerrillero que tuvo la grandeza, se llama Santiago Arbeláez, estaba preso por allá en Cómbita. Y cogió un teléfono y llamó al periódico El Tiempo y dijo: esa no es la voz de Sigifredo. Yo estaba allí cuando se grabó ese video, dijo Santiago. Esa es la voz de alias JJ. Ni es tampoco la nariz de Sigifredo, eso es un montaje. Es un falso positivo judicial. Y el fiscal no le creyó.
Y las personas que estaban al frente de la investigación en ese momento, tampoco. Entonces, ante el temor de que se cayera eso, salieron a buscar falsos testigos que respaldaran eso. Y una de las versiones fue que la idea fue del ELN y que el ELN le vendió la idea al secretariado de las FARC. Uno entiende que por principio de compartimentaciones eso es imposible. Para facilitar la transmisión, le pido que se siente. Ya. Gracias. Ya se le Entonces, debe haber aliviado la espalda. Este Santiago tuvo la grandeza, perdone, que no tuvo el secretariado en su momento. Y de decir, aún desconociendo la autoridad, pasando por encima de las jerarquías. Y lo reconoció. Porque ustedes son un grupo jerárquico, estricto. El que pase por encima de la jerarquía será sancionado. Entonces, Santiago dijo eso, pero no le creyeron y me secuestraron nuevamente. Pero siguieron sosteniendo esa mentira aquí en la JEP. Me tocó que decirles, mire, aquí están las necropsias. Las necropsias demuestran que mis compañeros fueron asesinados a 50 centímetros, ¿sí? A 1 metro, a 2 metros tenían los balazos. Después de eso, ya en La Habana, Pablo Catatumbo fue a Cali y así lo reconoció. Y en un gesto tardío, pero que tengo que reconocer, le dijo a Colombia en un comunicado: Sigifredo López nunca ha tenido nada que ver con las FARC, ni lo tiene. Pedimos perdón a él y a su familia por haber omitido esa verdad. Y también pidieron perdón a los familiares por el daño que causaron durante todos estos años, que destruyeron familias y que fue enorme el daño. Pero los familiares quieren saber, y para efectos de la verdad hay unas preguntas que yo las voy a resumir para no leerlas. ¿Quiénes planearon el secuestro de los diputados? Todavía no sabemos quiénes fueron los que planearon. Segundo, ¿quiénes fueron sus cómplices dentro y fuera de la asamblea? Porque ese secuestro no hubiera sido posible sin cómplices dentro de la asamblea. Tampoco lo han querido decir a pesar de que lo hemos preguntado. Pero además de eso, dicen, hay versiones de que clase política y políticos de la región también querían y colaboraron, querían que fuesen secuestrados y que pasaran hechos terribles. Necesitamos saber quiénes fueron los cómplices. Necesitamos verdad plena porque es su compromiso con el acuerdo. No es posible que después de 20 años de secuestro, de 15 años del asesinato de mis compañeros y de 13 años de yo haber sido liberado, no ha habido día por día que no estamos clamando justicia, clamando verdad. 20 años después todavía estamos en estas. Y hay personas que no les han devuelto los cadáveres de sus hermanos, de sus mamás. Ese es el gran compromiso de ustedes con la historia. Ustedes no pueden ser inferiores a eso. Señor Sigifredo, para compartir el tiempo con la señora Sí. Narváez. Ay, por perdón, favor. 2 minutos y termino. Entonces, finalmente, menciono también las preguntas. Y entonces, aquí se dice, ya lo quieren fueron los cómplices, ¿a dónde los familiares, los hijos de mis compañeros quieren saber dónde están los guardianes, los que dispararon en ese momento? Yo me recuerdo de 3 o 4 de ellos, pero no de todos. Además, porque a veces los cambiaban. ¿Dónde están esos muchachos que declaren? Ellos quieren oírlos, que les cuenten qué pasó con su papá, cómo era. Son cosas que son importantísimas para un ser humano. Porque es que hablando de la ética de la posguerra, no podemos quedarnos solamente en por qué hicimos daño, que el enemigo, la dialéctica del enemigo de Clausewitz. No, tenemos que humanizar esto y decirle la verdad a las víctimas. No, ya había hecho las preguntas. Me queda por decirle simplemente, para efectos judiciales, señora magistrada, si me lo permite, dirigirme, entregarle esto al señor Rodríguez.
Rodrigo Londoño. Es entrega. un cruce de correos donde solamente voy a mencionar 2 correos que intercambiaron los integrantes del secretariado a propósito de la muerte, donde discutían si hacían público el hecho o si no lo hacían público, si decían toda la verdad o se guardaban la... Gracias, señor Cifredo, ¿se los puede entregar a la Secretaría Judicial? 3 preguntas concretas. Seguro después se olvidó a Pablo Catatumbo pronunciarse sobre ellas. La primera, ¿quiénes fueron los verdaderos cómplices dentro y fuera de la Asamblea para la comisión del acto? Lo segundo, no alcancé a decirlo, lo iba a decir cuando me cortó en la anterior intervención, en los correos, Timochenko, en un cruce de correos con varios compañeros del secretariado, dice, digan la verdad, entreguen a ese señor y de una vez mándenlo con un comunicado donde se aclare todo, para qué enredarse con mentiras. Y sin embargo, ni dijeron la verdad y además me tuvieron 1 año y medio más secuestrado. Por eso la importancia de los correos. Y lo tercero es una pregunta para todos. Ya hicimos una reflexión sobre la ética de este proceso, sobre la dimensión política del perdón, la importancia del perdón social. Hay nuevos vientos en Colombia. Es necesario que ustedes contribuyan a la reconciliación y la pregunta es, a las FARC les han quitado muchos bienes a través de testaferros. Esos bienes hoy están administrados por la Sociedad de Activos Públicos, SAE, y la Fiscalía, en el gobierno, cuando era fiscal el señor Montealegre, metió una ley donde dice que esa plata, esos bienes, son para la Fiscalía continuar su lucha contra el crimen organizado, y la propuesta es que se modifique. Ustedes son legisladores, seguramente la bancada, la nueva bancada va a estar de acuerdo en que esa plata no sea para la Fiscalía, sino que sea para las víctimas de las FARC, que tanto lo necesiten y que también tienen derecho a vivir sabroso, pero además, para que ustedes, como lo expliqué, y con todo respeto, no pasen de agacho, ustedes estarían dispuestos a eso y además también a aportar para que ese fondo para reparar a las víctimas de las FARC crezca y pueda tener un mayor alcance, y lo repito, sobre todo para las víctimas que no tienen la oportunidad de ganarse la vida en este momento.